Los sabios del Sol dejaron pistas que aún no hemos descifrado. En lo alto de los Andes, donde las nubes acarician montañas sagradas y el viento susurra leyendas antiguas, existió un imperio que no solo dominó territorios inmensos, sino también los corazones y las almas de millones, el Imperio Inca. Pero más allá del oro, más allá de sus ciudades de piedra perfecta, hay algo que la historia ha sepultado bajo siglos de silencio. Un conjunto de reglas, enseñanzas o mandamientos que habrían guiado todo el funcionamiento del Tahuantinsuyo y que fueron borrados por el fuego y la espada. Algunos lo llaman el Código del Sol, otros lo consideran un mito más de los conquistadores. Pero hay pistas, fragmentos de quipus desaparecidos, crónicas coloniales censuradas y mensajes escondidos en los textiles andinos. Hoy nos adentraremos en uno de los mayores misterios de América del Sur. ¿Existieron realmente los mandamientos del Sol? ¿Y qué secretos contenían que debieron ser erradicados para siempre? Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. El Imperio del Sol. Un legado forjado en oro y silencio. Los incas fueron maestros en forjar poder sin palabras escritas, fundando un imperio que, pese a su aparente fragilidad, se alzó majestuosamente sobre los Andes. Las ciudades de piedra, como Cusco y Machu Picchu, parecen susurrar el eco de una civilización que guardaba secretos más allá del oro y la majestuosidad arquitectónica. Cada muro tallado, cada plaza alineada con las montañas, insinuaba una presencia espiritual que trascendía lo tangible. Este imperio estaba entretejido por una red de creencias y costumbres transmitidas oralmente, bajo la protección de una élite espiritual entrenada para custodiar un conocimiento que no podía caer en manos equivocadas. En ese silencio se forjó su poder real. No era la fuerza militar lo que supeditaba a las provincias, sino el respeto reverencial al mito y al rito. El oro para ellos no fue símbolo de riqueza material. Fue fluido de los dioses, un canal sagrado que conectaba al sol con la humanidad. Y es en ese lazo silencioso, pero potente, donde germinan las pistas del legendario Código del Sol, un compendio de mandamientos que gobernaba no solo a la élite, sino a cada comunidad, costumbre y ley no escrita. 2. El Inti y la ley suprema, la religión como estructura del poder. El culto al sol, al Inti, fue el núcleo del imperio incaico. El Inca mismo era considerado hijo del sol, un vínculo divino que le otorgaba autoridad absoluta. Pero esta autoridad no se sustentaba únicamente en su linaje. Existía un cuerpo de leyes, de mandamientos tácitos que dictaban el comportamiento social, político y religioso. Cada gesto del Inca, cada ritual en el Coricancha, simbolizaba la correcta alineación entre el cielo y la tierra. Cualquier desviación de ese orden cósmico traía consecuencias, sequías, enfermedades, fracturas sociales. Así, esas leyes supremas se convirtieron en un código moral interno que se transmitía mediante ritos, ceremonias y disciplina espiritual. Los sacerdotes solares, custodios del Inti, velaban por la pureza del mensaje divino y enseñaban a los amautas a traducirlo en mandatos prácticos: cómo comportarse en comunidad, cómo cultivar, cómo honrar a los difuntos. Eran las normas no escritas que regían el equilibrio del reino. Parecería que su efectividad radicaba en su invisibilidad. Nadie firmaba esos mandamientos, pero todos los sentían, los respetaban y vivían conforme a ellos. 3. Los primeros códigos morales del Tahuantinsuyo. Incluso antes de la unificación inca, existían lineamientos comunitarios que orientaban la convivencia en las culturas andinas. Amasúa, no robes; Amayuya, no mientas; Amaqueya, no seas holgazán, eran valores compartidos. Pero esta tríada no fue coincidencia. Se pensaba que provenía de revelaciones del sol mismo. Al consolidarse el imperio, esa tríada se amplificó y estructuró en un código más extenso, adaptado para gobernar a millones. Los primeros mandatos del Tahuantinsuyo apuntaban tanto al individuo como al colectivo, desde honrar a tus antepasados hasta respetar los ciclos agrícolas del Tahuantinsuyo. Este código moral incipiente era flexible, sin letra escrita, pero con fuerza inquebrantable.
Se enseñaba desde la infancia y se reforzaba mediante ejemplos visuales, representaciones en textiles, quipus calibrados, narraciones rituales. Algunos dicen que este protocódigo fue el germen de los mandamientos del sol, el esqueleto de un sistema normativo de raíz divina. 4. El rol de los amautas: sabiduría, control y misticismo. Los amautas eran los guardianes del saber ancestral. Custodiaban quipus, memorias orales, conocimiento astronómico y sobre todo el acceso al código moral no escrito. Su labor no era retórica, era espiritual. Estos sabios entrenaban a los futuros líderes en discernir la voz del sol en los fenómenos naturales. A través de intensos ejercicios meditativos, rituales astronómicos y largas vigilias, los amautas interpretaban los mandamientos divinos y los ajustaban al ritmo cambiante del imperio. Eran intermediarios entre lo humano y lo celestial, responsables de validar las decisiones del Inca, de orientar rituales y de asegurar que el mensaje solar no se corrompiera. También tenían un rol de control. Su conocimiento les otorgaba poder. Sabían populares secretos y estructuras sociales. Podían influir en la moral colectiva para mantener el orden interno. Este ambivalente rol, de sabios y controladores, les convirtió en pilares invisibles del imperio, guardianes de un código que solo ellos podían interpretar. 5. La estructura del poder y sus guardianes secretos. Detrás del trono del Inca se tejía una red compleja de funcionarios con distintas jerarquías, desde los sacerdotes solares hasta los funcionarios regionales. Cada uno operaba bajo principios extraídos del supuesto Código del Sol, pero solo unos pocos conocían su esencia. Existía una élite custodia, aquellos que, tras ceremonias secretas, recibían fragmentos directos del mensaje divino. Eran los iniciados de segundo y tercer grado, encargados de transmitir orientación sin alterarla. Desde decisiones militares hasta regulaciones agrícolas, cada aspecto del imperio se basaba en ese cuerpo normativo secreto. La arquitectura misma también ocultaba mensajes, orientaciones estelares en plazas, recintos reservados que solo podían cruzar los iniciados. Todo apuntaba al mismo propósito: mantener el equilibrio entre lo humano y lo cósmico. Una fuerza invisible sostenía al Tahuantinsuyo, el código del sol, conocido solo por sus guardianes. 6. El origen mítico del código: Manco Cápac y Mama Ocllo. Cuenta la leyenda que el dios Sol, Inti, envió a la tierra a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo, emergidos del lago Titicaca, para civilizar a los pueblos salvajes. Pero su misión no fue solo enseñar a cultivar la tierra o a construir templos. Según antiguas versiones orales, también trajeron consigo un conjunto de enseñanzas sagradas, las bases del orden moral, espiritual y social del futuro imperio. Este conjunto de reglas transmitidas de boca en boca estaba impregnado de un simbolismo solar profundo. Manco Cápac, al clavar su vara dorada en el suelo fértil de Cusco, habría declarado que ese sería el lugar donde los mandamientos del sol echarían raíces. No se trataba de leyes escritas, sino de directrices cósmicas reveladas en visiones, sueños y signos celestiales. Mama Ocllo, por su parte, enseñaba a las mujeres las virtudes de la vida familiar, la obediencia al orden natural y la reverencia al astro rey. En sus relatos, las primeras normas que regirían al futuro Tahuantinsuyo nacieron como verdades absolutas dictadas por una deidad solar. Los amautas las guardaron como un tesoro inmaterial, mientras los incas las consagraban a través de los rituales. Así, el mito fundacional no solo explicó el origen del pueblo inca, sino también el nacimiento de un código sagrado que jamás sería olvidado por los verdaderos hijos del sol. 7. Las 3 leyes de oro: Amasúa, Amayuya, Amaqueya. La columna vertebral de la moral incaica puede resumirse en 3 frases simples, pero de una profundidad incalculable. Amasúa, no robes. Amayuya, no mientas. Amaqueya, no seas perezoso. Estas máximas no eran solo normas de comportamiento, eran mandamientos sagrados, dictados por el sol, y sostenían la armonía del Tahuantinsuyo.
Los cronistas españoles se sorprendieron al ver cuán respetadas eran estas leyes, incluso en las zonas más remotas del imperio. Se enseñaban desde la infancia, se repetían en ceremonias y estaban presentes en toda relación humana. Desobedecerlas no solo era una falta moral, sino un atentado contra el equilibrio universal que los incas veneraban. Cada ley tenía una dimensión social y espiritual. No robar implicaba respeto al otro y a los bienes comunes. No mentir protegía la confianza y la unidad de los pueblos. No ser perezoso garantizaba la productividad y el honor comunitario. Todo estaba interconectado bajo el principio del Aini, reciprocidad y responsabilidad. Algunos estudiosos creen que estas tres leyes eran solo la superficie de un código mucho más extenso, reservado para los sabios. Pero incluso si fueran solo estas tres, su poder fue suficiente para cohesionar a millones de personas bajo una única cosmovisión solar. 8. El quipu sagrado, la biblioteca viva que desapareció. El quipu fue mucho más que una herramienta contable. Para los incas era una forma de escritura simbólica, un medio para registrar historia, genealogías, mapas astrales y posiblemente los mandamientos del sol. Algunos cronistas mencionan quipus morales, utilizados por los amautas para enseñar virtudes y castigar faltas. Cada nudo, cada color, cada disposición tenía un significado. En los templos del sol se custodiaban quipus de carácter sagrado, jamás accesibles al pueblo común. Se decía que contenían fragmentos del código solar revelado por Inti y que solo ciertos iniciados podían interpretarlos correctamente. Cuando llegaron los conquistadores, estos quipus fueron destruidos en masa. Frailes y soldados los consideraban instrumentos del demonio. Se estima que más de 95% de todos los quipus del imperio fueron quemados. ¿Qué información se perdió en esas hogueras? ¿Qué mandamientos quedaron borrados para siempre? Hoy, algunos investigadores creen que aún existen quipus escondidos en comunidades andinas, protegidos por descendientes de amautas. Si alguno de esos hilos sagrados llegara a ser decodificado, podríamos descubrir no solo cómo vivían los incas, sino qué principios regían su mundo invisible. Los quipus fueron la biblioteca viva de los hijos del sol, y quizá la última morada del código prohibido. 9. Los templos del sol y sus rituales secretos. Los templos dedicados al sol eran mucho más que santuarios. Eran verdaderos centros de poder espiritual, donde se interpretaban los designios del astro rey y se aplicaban sus mandamientos en rituales precisos. El más sagrado de todos, el Coricancha en Cusco, estaba recubierto de oro y lleno de simbolismos solares. Allí, los sacerdotes del sol ejecutaban ceremonias que no solo honraban a Inti, sino que reforzaban la moral colectiva. Se cree que en esos espacios se dictaban los códigos éticos que luego se esparcían por el imperio a través de los amautas y los quipucamayok. Durante los solsticios, las fiestas como el Inti Raymi no eran solo celebraciones, eran momentos clave para renovar el pacto con el sol. En esos días, los mandamientos se reafirmaban y los augurios determinaban si el pueblo estaba en armonía con el orden divino. Los templos también funcionaban como tribunales morales. Ante el altar solar se juzgaban conductas y se aplicaban penas rituales. Todo se hacía bajo el ojo del sol, cuyo reflejo era el Inca en la tierra. La conexión entre religión y ley era absoluta. Allí, en la penumbra dorada del templo, se dictaban las reglas que ningún conquistador pudo entender completamente. 10. El código transmitido por los sueños. Visiones de los sacerdotes. En la tradición incaica, los sueños eran considerados portales entre los mundos. No eran simples ilusiones nocturnas, sino mensajes del sol, enviados directamente a los sacerdotes y visionarios. Muchos de los mandamientos que rigieron el Tahuantinsuyo habrían surgido de visiones obtenidas en estados alterados de conciencia. Los amautas y los sumos sacerdotes participaban en rituales prolongados de ayuno, aislamiento y meditación en cuevas sagradas. Allí, lejos del ruido del mundo, buscaban la palabra viva del Inti. Lo que veían y oían en esos trances no era cuestionado, era ley divina. Algunos relatos orales hablan de sueños compartidos,
donde varios sacerdotes veían las mismas imágenes: campos secos como castigo por la mentira, montañas que lloraban sangre ante la corrupción, o el sol alejándose del mundo por culpa de la pereza humana. Estas visiones se convertían en advertencias, luego en normas de comportamiento. El código transmitido por los sueños no estaba escrito, pero era repetido, actuado, grabado en la conciencia colectiva. No había necesidad de imponerlo. Quien escuchaba al sol en su interior sabía qué debía hacer. Así, el imperio del sol no solo fue guiado por leyes humanas, sino por mandatos que descendían del cielo mientras la humanidad dormía. 11. Los pecados incaicos y sus castigos. En el mundo incaico, el concepto de pecado no era solo una ofensa moral, sino una ruptura del equilibrio cósmico. Desobedecer los mandamientos del sol significaba provocar el caos no solo en la comunidad, sino también en la naturaleza. Por eso, los castigos eran severos pero también rituales, buscando restaurar la armonía. Robar, mentir y ser perezoso eran faltas mayores, pero también lo eran la codicia, la traición al Aini, reciprocidad, o faltar al respeto a los mayores y al entorno. Estos pecados incaicos estaban profundamente vinculados al orden natural y social. Los castigos no solo eran físicos, algunos implicaban exilio, tareas humillantes o incluso rituales de purificación ante los sacerdotes solares. En casos extremos, se recurría a la pena de muerte, especialmente si el infractor había perturbado un lugar sagrado o desobedecido al Inca. Sin embargo, la justicia inca era también preventiva. El sistema de control comunitario, junto con la educación moral desde la infancia, hacía que el delito fuera raro. La idea no era castigar, sino prevenir la fractura del equilibrio impuesto por los mandamientos solares. En el fondo, cada castigo era una forma de recordarle al pueblo que el sol siempre observaba, y que sus leyes no podían ser ignoradas sin consecuencias cósmicas. 12. El poder de la palabra. Los mitos como ley. En el Tahuantinsuyo, la ley no se escribía, se narraba. Los mitos no eran cuentos, sino estructuras vivas que enseñaban, corregían y guiaban. A través de la palabra oral, el código del sol se transmitía de generación en generación, encarnando una sabiduría que ningún pergamino podía contener. Los amautas eran los guardianes de estos relatos. Narraban la creación del mundo, las gestas de los dioses, las consecuencias de la desobediencia. Cada mito tenía una función educativa. Al escuchar la historia del guerrero que desafió al sol y fue transformado en piedra, el oyente aprendía el valor de la obediencia y el respeto a lo sagrado. No había distinción entre leyenda y ley. El mito era la ley. No se discutía ni se analizaba. Se vivía. En las fiestas, en las ceremonias agrícolas, en los nacimientos y funerales, los relatos acompañaban y moldeaban el comportamiento colectivo. Esta forma de transmisión era poderosa porque penetraba el alma. Las palabras sagradas, cuando eran dichas por los sabios, se convertían en herramientas de control, cohesión y educación. El que dominaba la palabra, dominaba la moral del imperio. Así, los mandamientos del sol no estaban ocultos en libros, sino en la voz, en la memoria y en el temor reverente al poder de la historia vivida. 13. Las ciudades alineadas con el cosmos. Mandato solar. Cusco, la capital del imperio, no fue construida al azar. Su trazado tenía la forma de un puma, símbolo de poder y sabiduría, y sus calles estaban orientadas hacia puntos astronómicos clave. Esta planificación no era solo estética, respondía a mandatos sagrados dictados por los dioses. Muchas ciudades incas, Pisac, Ollantaytambo, Machu Picchu, muestran alineaciones con solsticios, equinoccios y posiciones específicas del sol. Se cree que los sacerdotes, guiados por el código del sol, indicaban dónde y cómo debía construirse cada centro urbano para mantener el equilibrio entre el mundo humano y el cosmos. La arquitectura, en este sentido, era una manifestación física de los mandamientos sagrados. Cada ángulo, cada ventana, cada altar estaba conectado con un fenómeno celestial. Había normas invisibles que determinaban el uso del espacio, la orientación de los templos y el recorrido de los rituales. Este ordenamiento tenía un propósito espiritual: asegurar que la ciudad escuchara al sol
y actuara conforme a su voluntad. Así, el código no solo regía el comportamiento individual, sino también la organización del territorio. En los Andes, incluso la piedra obedecía a los mandamientos del cielo. 14. El papel del Inca como representante divino. El Inca no era solo un gobernante, era el hijo del sol, el puente entre los humanos y lo divino. Su palabra tenía fuerza de ley, porque se creía que no hablaba por sí mismo, sino que canalizaba los mandatos del Inti. Esta figura sacralizada estaba al centro del código moral y político del imperio. Desde su nacimiento, el Inca era preparado para recibir visiones, interpretar signos celestiales y tomar decisiones que afectaban a millones. Su rol no se limitaba al gobierno. Debía asegurar que el equilibrio cósmico se mantuviera mediante rituales, ofrendas y conducta ejemplar. El Inca era el primero en obedecer los mandamientos del sol. Su vida estaba regida por la pureza moral, el sacrificio personal y la devoción constante. Cuando un Inca actuaba con justicia, se decía que el sol brillaba con mayor fuerza, pero si caía en errores, la naturaleza respondía con calamidades. Al mismo tiempo, su posición lo hacía temido y venerado. Nadie podía mirarlo directamente sin permiso. Nadie podía contradecirlo, porque hacerlo era desafiar al mismo sol. Así, el Inca no solo era el ejecutor del código, era su encarnación viviente. 15. Los caminos sagrados. El Capac Ñan como arteria del código. El Capac Ñan, la impresionante red de caminos que conectaba todo el imperio, no era solo una obra de ingeniería, era una vía espiritual. Se creía que cada tramo del camino estaba bajo la protección del sol y que al recorrerlo se caminaba sobre las venas mismas del cuerpo sagrado del Tahuantinsuyo. Los caminos unían no solo ciudades, sino centros rituales, apus, montañas sagradas, y huacas, lugares de poder. En cada cruce, los viajeros dejaban ofrendas. Cada viaje era también una peregrinación, una forma de rendir homenaje a los mandamientos del sol caminando en su honor. Los chasquis, mensajeros del imperio, no llevaban solo mensajes políticos, transportaban noticias sagradas, decisiones rituales, órdenes espirituales. En su recorrido, eran custodios temporales del orden cósmico. El Capac Ñan también servía para difundir las leyes orales y mantener la moral colectiva. Era común que los amautas y funcionarios religiosos se desplazaran por estos caminos para enseñar, corregir o sancionar comportamientos. Por eso, el Capac Ñan no era solo una red de piedra, era el canal por donde fluía el código invisible del sol, conectando corazones, pueblos y montañas. 16. El rol de las mujeres elegidas y su vínculo con los mandamientos. Las Akyas, también conocidas como vírgenes del sol, ocupaban un lugar central en la espiritualidad del imperio. Eran seleccionadas desde niñas por su pureza y belleza, pero también por su sensibilidad espiritual. Eran entrenadas en canto, tejido, cocina ritual y ceremonias secretas. Eran el corazón femenino del código solar. Estas mujeres no eran solo ofrendadas a los dioses o al Inca, eran portadoras de un conocimiento oculto. Algunas Akyas sabían leer quipus sagrados y participaban en rituales donde se renovaban los mandamientos del sol. Vivían en templos cerrados, como el Aclahuasi, y se les prohibía el contacto con el mundo exterior. En sus tejidos, en sus cánticos y en sus silencios, llevaban el legado moral del imperio. Se decía que sus voces podían calmar la ira del sol y que sus errores provocaban enfermedades o desastres naturales. Su rol no era pasivo, eran intermediarias y en algunos casos custodias de secretos tan poderosos que solo morían con ellas. El vínculo entre las Akyas y los mandamientos no era casual. Ellas tejían los símbolos que contenían el mensaje solar y a través del arte ritual lo mantenían vivo. Su existencia era una manifestación viviente de la ley divina. Mujeres invisibles, pero imprescindibles, que sostenían el equilibrio del mundo incaico. 17. La extinción programada del conocimiento. Con la llegada de los conquistadores, comenzó una campaña sistemática para erradicar el conocimiento ancestral del Tahuantinsuyo. No fue una destrucción espontánea, fue planeada. Los quipus fueron quemados.
los amautas perseguidos, los templos saqueados. Todo lo que contenía una pizca del código solar fue condenado como herejía. Los misioneros veían en los rituales andinos una amenaza a la conversión cristiana. Cualquier vestigio del antiguo orden debía ser eliminado. Se obligó a las comunidades a renegar de sus costumbres, a olvidar sus mitos y a dejar de hablar con las montañas. El conocimiento que sobrevivió lo hizo en susurros, en símbolos escondidos, en canciones que ya nadie comprendía del todo. La extinción no fue solo material sino espiritual. Se intentó cortar la conexión entre el pueblo y el sol. Sin embargo, algunos sabios lograron esconder fragmentos del código. Lo disimularon en tejidos, en historias adaptadas al catolicismo, en prácticas camufladas. La resistencia fue silenciosa, pero poderosa. Lo más doloroso es que no sabemos cuánto se perdió. ¿Cuántos mandamientos sagrados fueron borrados del alma de los Andes? ¿Cuánto del orden cósmico fue roto por la ignorancia y el fanatismo? 18. El trauma de la conquista y la quema del código. La llegada de los españoles no solo fue un choque militar o político, fue un trauma espiritual. El mundo de los incas se desmoronó en pocos años, y con él, el equilibrio que el código del sol había sostenido durante siglos. Las plazas sagradas fueron convertidas en iglesias. Los quipus ardieron en hogueras. Los amautas fueron torturados o ejecutados. Y lo peor, el inca fue humillado, su linaje desacralizado. Se quebró el puente entre el sol y el mundo humano. Muchos testimonios indígenas relatan que, tras la muerte de Atahualpa, el sol se apagó simbólicamente. El día se volvió gris. Las montañas guardaron silencio. El código, privado de su intérprete divino, se volvió incomprensible. Los sabios sobrevivientes intentaron proteger lo que pudieron. Algunos huyeron a la selva. Otros fundieron sus enseñanzas en la resistencia. Pero gran parte del mensaje sagrado se perdió para siempre, calcinado en el fuego de la conquista. Este trauma dejó una herida profunda en la memoria colectiva andina. Una tristeza que aún hoy se siente en las canciones quechuas, en los rituales sin nombre, en la nostalgia por un orden que ya no puede ser restaurado. Una civilización cuyo código fue destruido sin ser comprendido. 19. La resistencia espiritual. Los mandamientos en la sombra. Aunque el imperio cayó, el espíritu del sol no murió. En los rincones más remotos de los Andes, comunidades enteras mantuvieron viva la esencia del código incaico, no con libros ni quipus, sino con actos cotidianos, símbolos encubiertos y rituales que mezclaban lo antiguo con lo impuesto. En estas aldeas, los principios del Ama Sua, Ama Yuya, Ama Queya seguían rigiendo la vida diaria. Las montañas eran todavía escuchadas. El trabajo comunitario, el Aini, seguía siendo sagrado. Era una resistencia sin armas, pero más poderosa, una resistencia del alma. Los amautas ocultos se convirtieron en curanderos, tejedores, pastores. Disfrazaron sus saberes bajo la apariencia de cristianismo popular, pero en sus gestos, sus rezos y sus silencios, el código seguía latiendo. Cada vez que un abuelo contaba un mito antiguo, cada vez que una mujer tejía un patrón solar en su manta, los mandamientos del sol eran recordados. No con palabras exactas, pero sí con la fidelidad de quienes saben que hay cosas que deben sobrevivir aunque nadie las nombre. Así, el código vivió en la sombra, esperando un tiempo en que pudiera brillar nuevamente. 20. El mensaje oculto en los textiles. Los textiles andinos fueron mucho más que vestimenta o adorno. Eran verdaderos lienzos de conocimiento. En sus tramas se codificaban historias, calendarios, mensajes religiosos y posiblemente fragmentos del código del sol. Las mujeres tejedoras eran conscientes de que cada hilo tenía un significado. Colores, formas geométricas, repeticiones simétricas. Todo tenía un propósito. Algunos patrones representaban la dualidad andina, el equilibrio entre el Hanan, alto, y el Urín, bajo. Otros eran invocaciones al Inti, al agua o a la fertilidad. Pero entre los más complejos, algunos investigadores creen haber encontrado símbolos que podrían ser mandamientos ocultos.
Durante la colonia, muchos textiles rituales fueron prohibidos o modificados para incluir cruces cristianas. Sin embargo, las tejedoras indígenas siguieron escondiendo mensajes bajo capas de diseño aparentemente inofensivo, una forma de guardar el código bajo los ojos de los invasores. Hoy, antropólogos y etnólogos intentan descifrar este lenguaje textil. Algunos patrones solo se repiten en zonas sagradas o en épocas específicas del calendario solar. ¿Serán fragmentos de un lenguaje que aún no entendemos? ¿Un diccionario tejido del orden perdido? Quizás el verdadero código nunca estuvo escrito en piedra ni en papel, sino entre los hilos, esperando que alguien lo vuelva a leer con el alma. 21. Guamán Poma y su carta al rey. ¿Testimonio del código perdido? Felipe Guamán Poma de Ayala fue un cronista indígena que escribió una carta de más de 1000 páginas al rey de España en el siglo XVII. En ella denunciaba los abusos coloniales, pero también ofrecía una visión única del mundo andino antes de la conquista. Su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno es uno de los documentos más misteriosos del virreinato. Entre ilustraciones detalladas y textos que mezclan español con quechua, Guamán Poma describía una estructura moral basada en principios similares a los mandamientos solares: respeto a la comunidad, trabajo colectivo, justicia social. Para muchos investigadores, estos pasajes son fragmentos supervivientes del Código del Sol. Lo más impactante es que Guamán Poma no escribe como un converso ciego al cristianismo. Aunque acepta ciertos valores católicos, insiste en que el sistema de gobierno andino era más justo y armónico que el español. Plantea incluso una suerte de teocracia solar como ideal de buen gobierno. Algunos dibujos en su manuscrito muestran figuras solares, arquitecturas sagradas y juicios morales, lo que sugiere que el autor conservaba un conocimiento profundo de las antiguas leyes incas. ¿Fue Guamán Poma uno de los últimos portadores del código o simplemente un testigo de su sombra? Su carta, olvidada por siglos, puede ser la llave a un mensaje enterrado en el tiempo. 22. El Códice censurado de Santa Cruz Pachacuti. Juan de Santa Cruz Pachacuti fue otro cronista indígena que en el siglo XVII escribió la relación de antigüedades de este reino del Perú. Esta obra, menos conocida que la de Guamán Poma, contiene elementos aún más inquietantes: menciones directas a rituales solares, leyendas de los amautas y descripciones de un orden moral prehispánico suprimido. En su texto se menciona la existencia de un conjunto de normas entregadas por los dioses, posiblemente Inti y Viracocha, a los primeros incas. Estas normas regían la vida entera y debían cumplirse bajo pena de desequilibrio cósmico. Algunos fragmentos fueron censurados por las autoridades coloniales, que veían en ellos un desafío al cristianismo. Pachacuti también describe cómo los sabios usaban signos y señales para transmitir este conocimiento, insinuando la existencia de un sistema esotérico codificado que iba más allá de los quipus. ¿Estaba describiendo el código perdido o simplemente intentando preservar un saber que se desvanecía con cada generación? Lo cierto es que su obra no fue difundida en su época. Recién en el siglo XX se rescató del olvido y aún hoy sigue siendo estudiada con asombro por historiadores y antropólogos. Es una de las pocas ventanas escritas hacia la cosmovisión andina anterior a la conquista, y quizás una de las últimas voces que susurró lo que el sol había dictado siglos atrás. 23. El juicio a Atahualpa, el fin del orden solar. Cuando Atahualpa fue capturado por Francisco Pizarro en 1532, no solo cayó un emperador, cayó el último canal directo entre el pueblo andino y el sol. El juicio que se le hizo, grotesco y sin sentido para la lógica indígena, marcó el colapso del equilibrio cósmico que había sostenido el Tahuantinsuyo. Acusado de idolatría, rebelión y fratricidio, Atahualpa fue juzgado según leyes extranjeras, sin posibilidad de defenderse en su propia lengua ni bajo sus propios principios. Para los incas, su condena fue una blasfemia. El Hijo del Sol no podía ser ejecutado sin consecuencias espirituales. Se dice que, tras su muerte, los sacerdotes que sobrevivieron entraron en luto ritual y que muchas comunidades abandonaron sus centros ceremoniales. Era como si el sol se hubiese apartado de la tierra. El asesinato del Inca
no fue solo un acto de violencia política, sino un acto de destrucción espiritual. El juicio fue, en muchos sentidos, el último clavo en el ataúd del Código del Sol. Sin su intérprete principal, sin los rituales que lo renovaban, el sistema empezó a descomponerse rápidamente. El código quedó huérfano, disperso en fragmentos, oculto en los rincones del alma andina, y el imperio del Sol dejó de ser luz para convertirse en sombra y resistencia. 24. La leyenda de Vilcabamba, los últimos guardianes. Tras la caída de Cusco, un grupo de incas se refugió en las profundidades de la selva, donde fundaron el reino de Vilcabamba. Desde allí, durante varias décadas, resistieron la invasión española, manteniendo viva la llama del imperio y quizás los últimos fragmentos del código solar. Vilcabamba era un lugar inaccesible, protegido por montañas y ríos, pero también por rituales secretos. Se dice que allí los amautas continuaron instruyendo a los nuevos líderes y que ciertos quipus sagrados fueron ocultados en cuevas para evitar su destrucción. En estas tierras ocultas, los mandamientos del sol aún eran ley. Los testimonios españoles hablan de un inca rebelde que realizaba ceremonias antiguas, que era respetado como un dios por su pueblo y que seguía dictando justicia basada en el orden prehispánico. ¿Era esto una reconstrucción fiel del código o un eco deformado por la desesperación? Cuando Vilcabamba cayó en 1572, tras años de persecución, se perdió el último bastión físico del Tahuantinsuyo, pero los rumores de túneles, templos escondidos y guardianes secretos no se extinguieron. Algunos dicen que el código fue enterrado allí, esperando el momento adecuado para volver. Una civilización puede caer, pero una verdad sagrada puede dormir, jamás morir. 25. La rebelión de Túpac Amaru y el eco del sol. En el siglo XVIII, casi 2 siglos después de la caída de Vilcabamba, el espíritu del sol volvió a encenderse en los Andes. Túpac Amaru II, descendiente directo del último inca, encabezó una rebelión masiva contra el dominio español. Pero su lucha no fue solo política, fue profundamente espiritual. En sus proclamas, Túpac Amaru invocaba a los ancestros, al sol, a la justicia original del Tahuantinsuyo. Muchos de sus seguidores creían que con él renacería el antiguo orden, aquel basado en la reciprocidad, la verdad y la armonía. No eran simples revolucionarios, eran herederos de un código que aún ardía en sus corazones. Se cuenta que en las montañas, algunos líderes locales realizaban rituales antiguos antes de unirse al movimiento. Rezaban al Inti, ofrendaban hojas de coca y recordaban las antiguas leyes que habían sido enterradas, pero no olvidadas. La represión fue brutal. Túpac Amaru fue ejecutado de forma salvaje y su cuerpo desmembrado como advertencia. Pero el eco de su voz no desapareció. En los cantos populares, en los tejidos, en los mitos contemporáneos, sigue viva la idea de un orden solar que aún puede resurgir. La rebelión fracasó militarmente, pero despertó algo dormido, la memoria espiritual de un imperio que no fue del todo vencido. 26. La transmisión oral en las comunidades quechuas. Cuando los libros fueron negados y los quipus quemados, el conocimiento ancestral sobrevivió por la única vía que los conquistadores no pudieron destruir: la palabra. En las comunidades quechuas de los Andes, la transmisión oral se convirtió en la columna vertebral de la resistencia cultural y espiritual. Los abuelos contaban a los niños historias de los apus, de Manco Cápac, de los días en que el sol hablaba con los hombres. Las madres tejían y murmuraban cantos rituales que encerraban enseñanzas antiguas. En las fiestas agrícolas, los danzantes repetían movimientos que evocaban rituales de un pasado no escrito. Esta forma de preservar el conocimiento no fue casual, era una estrategia consciente, una manera de mantener vivo el código del sol sin llamar la atención de las autoridades coloniales. Cada palabra cargada de doble sentido, cada canción en clave quechua, era un fragmento del código reconstruido. Hasta hoy en muchas zonas rurales del Perú y Bolivia se sigue hablando de las leyes del sol como principios de vida. Aunque el lenguaje ha cambiado y las referencias se mezclan con el cristianismo, la esencia sigue ahí: el respeto, el trabajo, la verdad.
La voz del código sigue caminando por los Andes, no en papel, sino en la memoria de quienes nunca dejaron de escucharla. 27. La arqueología prohibida. Descubrimientos silenciados. En las últimas décadas, varios hallazgos arqueológicos en zonas sagradas de los Andes han sido reportados como clasificados o inconclusos por las autoridades. Templos con inscripciones desconocidas, quipus en excelente estado, cámaras ocultas bajo estructuras incas, todo parece apuntar a un conocimiento más profundo del que se nos ha enseñado. Algunos arqueólogos han denunciado que ciertos descubrimientos, especialmente aquellos que desafían la narrativa colonial, han sido ignorados o directamente ocultados. ¿Por qué? Porque podrían poner en cuestión todo lo que sabemos sobre el verdadero alcance del pensamiento andino y del Código del Sol. Se habla de una cámara secreta bajo el Coricancha, sellada desde la época colonial, que contendría objetos rituales nunca vistos. En Vilcabamba se han reportado túneles que podrían conectar con templos perdidos. Y en las alturas de Apurímac, un grupo de pastores afirma haber visto quipus intactos colgados en cuevas. Muchos de estos testimonios son descartados por falta de evidencia científica. Pero, ¿y si la verdad incomoda demasiado? ¿Y si esos fragmentos son la clave para entender el código perdido? La arqueología no siempre excava en busca de respuestas. A veces entierra verdades peligrosas. 28. El sincretismo religioso. Mandamientos bajo la cruz. Tras la conquista, el catolicismo fue impuesto con brutalidad en los Andes, pero el pueblo andino, lejos de renunciar a su espiritualidad, encontró formas ingeniosas de camuflarla. Así nació el sincretismo, una fusión entre los símbolos cristianos y los antiguos mandamientos solares. Las iglesias coloniales se construyeron sobre antiguos templos incas. Las vírgenes católicas adoptaron rostros andinos y nombres que recordaban a las diosas prehispánicas. El mismo Inti fue reinterpretado como una manifestación de Dios. Pero el contenido profundo de los mandamientos, la verdad, la reciprocidad, el respeto a la Pachamama, nunca desapareció. En las fiestas religiosas se mezclan cánticos en quechua, danzas ancestrales y rituales agrícolas. Aunque el sacerdote bendice, los sabios locales también ofrecen coca al sol. La comunidad celebra dos verdades a la vez, la impuesta y la heredada. Este sincretismo no fue una sumisión, sino una estrategia, una forma de esconder los mandamientos bajo la cruz para que sobrevivieran sin ser perseguidos. Muchos símbolos del catolicismo andino tienen significados dobles, accesibles solo para quienes conocen el lenguaje antiguo. Así, el Código del Sol no fue destruido, fue disfrazado. Y aún hoy, en cada procesión, en cada misa que termina con un canto a la tierra, los mandamientos perdidos siguen brillando, silenciosos, bajo nuevos ropajes. 29. Los guardianes actuales del legado solar. En los Andes modernos, aún existen personas que se consideran herederos del conocimiento solar. Son chamanes, curanderos, sabios rurales y líderes espirituales que guardan tradiciones que se remontan al Tahuantinsuyo. No se hacen llamar amautas, pero su rol es muy similar. Estos guardianes actuales no solo curan con hierbas o leen hojas de coca, también transmiten historias, cantos y enseñanzas morales que, según ellos, provienen directamente del sol o de los apus. Muchos han recibido estos saberes a través de sueños, visiones o enseñanzas familiares transmitidas en secreto. Algunos viven aislados, desconfiados del mundo exterior. Otros participan en festivales, conferencias y rituales públicos. Todos comparten un mismo mensaje: el tiempo del sol no ha terminado. Su código sigue vivo, esperando ser recordado. Estos guardianes, sin títulos académicos ni validación oficial, son portadores de una sabiduría que el mundo moderno ha ignorado. Pero en sus palabras, gestos y ceremonias se puede sentir el eco de un tiempo sagrado. Ellos no buscan fama ni poder, solo mantener encendida una llama que, si se apaga, podría llevar consigo el último vestigio del orden solar. 30. Las profecías andinas y el retorno del orden antiguo. En muchas comunidades andinas circulan profecías que anuncian el regreso del orden solar.
Se dice que llegará un tiempo en que los quipus serán leídos de nuevo, los apus hablarán claramente y el sol revelará su código completo a quienes tengan el corazón limpio. Estas profecías, transmitidas oralmente, hablan del tiempo del Pachacuti, una gran transformación cósmica donde el mundo volverá a su estado original. Algunos lo asocian con catástrofes, otros con un despertar espiritual. Lo cierto es que muchas de estas visiones están ligadas a la restauración del equilibrio perdido. Líderes espirituales andinos afirman que los signos ya están presentes: el clima alterado, el caos político, la desconexión del ser humano con la tierra. Todo indica que el código del sol debe volver, no como un libro, sino como una forma de vida. Cada vez más personas en Occidente comienzan a interesarse por estas visiones. Buscan respuestas en los Andes, en los rituales, en los guardianes que aún guardan la memoria. Pero el código no se entrega a la curiosidad. Exige respeto, humildad y compromiso. Quizá no estamos frente a una simple ley antigua. Quizá el código del sol fue siempre una profecía en sí misma, y su retorno solo depende de nosotros. 31. El símbolo del sol en las culturas preincaicas. Mucho antes del Tahuantinsuyo, el sol ya reinaba en los Andes. Culturas como la de Chavín, Nazca, Paracas y Tiahuanaco veneraban al astro rey como fuente de vida, orden y sabiduría. Sus templos, cerámicas y geoglifos revelan una conexión espiritual profunda con el ciclo solar. En Tiahuanaco, la Puerta del Sol muestra figuras enigmáticas que podrían representar mandamientos solares primigenios. Los geoglifos de Nazca, trazados con precisión matemática, están alineados con fenómenos astronómicos. En la iconografía chavín, el sol aparece como entidad cósmica y justiciera. Estas culturas no estaban desconectadas. Sus símbolos, estructuras y rituales fueron absorbidos por los incas y refinados en un sistema más complejo, el Código del Sol. Es posible que muchas de sus leyes ancestrales fueran incorporadas en esta síntesis espiritual. El culto solar era entonces una herencia compartida, un legado panandino que los incas consolidaron como sistema de poder y moralidad. El código no nació en Cusco, fue el eco de milenios de observación celeste, de respeto a los ciclos y de comunión con el universo. Entender esto es clave. El Código del Sol no fue un invento imperial, fue la cristalización de una sabiduría milenaria, tejida por muchas manos y muchas estrellas. 32. El Código del Sol frente al mundo moderno. Vivimos en un mundo de velocidad, desconexión y consumo. La tierra se degrada, la verdad se relativiza, el trabajo colectivo se diluye. En este contexto, las antiguas enseñanzas del Código del Sol parecen más necesarias que nunca, no como nostalgia, sino como guía. Ama Sua, ama a Yuya, ama aquella. No robar, no mentir, no ser perezoso. Tan simple, tan profundo. Estos principios pueden parecer básicos, pero en realidad representan pilares éticos universales capaces de sostener sociedades más justas y armónicas. El respeto por la tierra, por los ancestros, por el equilibrio natural. La búsqueda de reciprocidad en lugar de explotación. La integración del conocimiento espiritual y científico. Todo esto está contenido, en forma simbólica, en el código que los incas heredaron y protegieron con tanto celo. Muchos pueblos indígenas siguen viviendo según estas normas, aunque no las nombren como mandamientos. Están en su forma de sembrar, de dialogar, de celebrar, y cada vez más personas fuera de los Andes se sienten atraídas por esta sabiduría. ¿Podrá el mundo moderno aprender del sol? ¿O preferirá seguir avanzando hacia su propia oscuridad? El código no impone, no amenaza, solo espera, como siempre lo ha hecho, en silencio, desde lo alto. 33. Reflexión final. ¿Qué queda del código inca hoy? El código del sol fue más que un conjunto de reglas. Fue una forma de mirar el mundo, con respeto, con equilibrio, con reverencia hacia lo sagrado. Aunque los conquistadores intentaron borrarlo, aunque el tiempo lo cubrió de silencio, sus principios siguen palpitando en la piedra, en el canto, en la memoria.
Hoy, cuando el mundo tambalea por la desconexión, el egoísmo y la mentira, las antiguas enseñanzas del Tahuantinsuyo nos ofrecen una brújula, no para volver al pasado, sino para rescatar lo mejor de él. Y si el verdadero progreso no está en lo nuevo, sino en lo olvidado, cada vez que alguien actúa con verdad, trabaja con el corazón o respeta la tierra, el código se cumple. No necesita templo ni trono, solo conciencia. Tal vez el código del sol nunca fue perdido. Tal vez siempre ha estado ahí, esperando que abramos los ojos y lo recordemos. ¿Y tú que has llegado hasta aquí, crees que es hora de volver a escuchar al sol? Si esta historia te tocó el alma, suscríbete, comparte y mantén viva la memoria de los que nunca dejaron de creer. El tiempo ha pasado, pero el sol sigue saliendo cada día sobre los Andes, como si esperara que volvamos a escucharlo. El código del sol, perdido en quipus quemados, en templos saqueados, en canciones silenciadas, no ha desaparecido del todo. Se ha disuelto en la tierra, en la memoria, en los corazones de quienes aún viven según sus antiguos ritmos. Hoy, más que nunca, necesitamos códigos que unan en lugar de dividir, que honren lo sagrado, lo natural, lo humano. Los incas, con toda su complejidad y misticismo, nos dejaron un legado ético que trasciende el tiempo. Un llamado a vivir con verdad, con trabajo, con respeto. Quizás nunca encontraremos una tablilla sagrada con todos los mandamientos grabados. Tal vez ese no era el propósito. Tal vez el verdadero código era invisible porque debía ser sentido, no leído. Y si aún hay algo de ese orden sagrado en el mundo, está en nosotros, en nuestra capacidad de recordar, de restaurar el equilibrio, de volver a mirar al cielo y decir, estamos listos. Si este viaje por la historia te ha hecho pensar, sentir o dudar, te invito a suscribirte y a compartir este misterio con otros, porque quizás juntos podamos volver a encender la luz del sol.